Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Un saludo muy especial a las madres. Quiero decirles que las quiero mucho, que las amo, que las extraño. Un beso grande, grande para cada una de ustedes. Hoy es un día muy especial para nosotras, que tenemos el privilegio de ser madres. Y vamos a ver hoy la historia de una mujer que anhelaba en su corazón ser madre y que Dios le concedió ese deseo. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Abrimos nuestros oídos para escucharte. Háblanos. Habla, Señor, a la necesidad nuestra. Necesitamos oír tu voz. Gracias te damos por la palabra, Señor, que traes hoy a nuestro corazón. Te queremos escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 24 al versículo 28. Dice así: Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Una mujer llamada Ana es el personaje del cual vamos a hablar hoy. Una mujer especial, una mujer realmente extraordinaria, una mujer temerosa de Dios, una mujer sensible a la voz de Dios. Miramos en estos versículos que leímos lo que ella hizo. Fue algo asombroso. Cualquier madre no lo haría. Pero ella en ese momento está cumpliendo una promesa que le hizo a Dios. Ella, en medio de su angustia, en medio de su amargura, en medio de su desesperación, ella le hizo una promesa a Dios. Y aquí vemos que ella está cumpliendo esa promesa. Algo sencillo como entregar un hijo. Ustedes que tienen sus bebés pequeños. Yo que tuve mis hijos pequeños. Yo no sé si yo lo podría hacer. Uno que ha tenido un bebé en sus brazos, que lo ha visto crecer, que lo ha visto gatear, que le da su tetero, que lo abraza, un niño que es tan tierno, ¿seríamos capaces de dejarlo en la iglesia, irnos para nuestra casa bien tranquilos, dejar el niño allí? ¿Sí seríamos capaces de hacerlos? Vamos a ver todas las circunstancias, todas las cosas que vivió Ana. Cuenta la historia que Ana era una mujer, tenía un esposo que la amaba mucho, se llamaba Elcana, pero Elcana también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Penina podía tener hijos, Penina tenía muchos hijos, pero Ana no tenía hijos. Dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Ana sufría bullying por parte de Penina, porque dice que la irritaba, le hacía enojar, la hacía poner muy triste, hasta el punto que Ana no comía. Dice que cada año que subían al templo la molestaba, la irritaba por el hecho de que Ana no podía tener hijos. También dice que cuando subían al templo, Elcana, su esposo,
le daba una parte de la ofrenda a cada uno de sus hijos y también a Penina. Pero dice que a Ana le daba una parte especial porque la amaba. Aunque Ana tenía el amor de su esposo, a pesar de que no tenía hijos, su esposo la amaba y de pronto era especial con ella por eso, porque no podía tener hijos. Aunque, aunque estaba bien con su esposo, la amargaba el hecho de que no podía tener hijos. Tener hijos en ese tiempo era algo muy importante para una mujer. El no tener hijos era como una maldición. Se sentía el menosprecio por una mujer que no podía tener hijos y Ana era estéril. ¿Qué hizo Ana ante esta situación? Ella no se puso a pelear con Penina, no se puso a pelear con su esposo. Ella fue delante de Dios, se fue al templo a derramar su corazón delante de Dios, a llevarle toda esa amargura a Dios. El sacerdote Eli pensó que ella estaba ebria, pero realmente Ana estaba desahogándose con el Señor, llevándole toda esa amargura delante de Dios. Ana supo aprovechar su crisis. Ella, ante la situación, lo que hizo fue ir delante de la presencia de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotras como madres que tenemos una situación difícil con nuestros hijos, con nuestro esposo, con una vecina, con un vecino, vamos delante de Dios, llevémosle esta situación a Dios. No nos pongamos a pelear con las personas. La palabra de Dios dice que la lucha de nosotros no es humana, que no es contra carne ni contra sangre, que es contra demonios, contra el mismo Satanás. Nosotros no podemos ponernos a pelear con las personas. Ana fue una mujer sabia. Ella no se puso a pelear con Penina. Ella fue a la persona que tenía que ir. Fue y derramó toda su amargura. Se la tiró al Señor. Dice el Salmo 55, capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. En este momento tienes un dolor, estás pasando por una situación difícil, por una enfermedad, un problema que no lo has podido solucionar. Llórale a Dios, ve delante de Dios y llórale. Llévale esa amargura, lleva esa tristeza delante de Dios y Él te sustentará. No carguemos más nosotros ese peso, que eso es tan pesado. Dejémoselo a Dios. Mateo 11:28, el Señor nos dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Tienes una carga? El Señor quiere que descanses. Él no quiere que lleve más esa carga. Él nos quiere hacer descansar. Nosotros queremos llevar esa carga o se la queremos dejar al Señor. Él nos pide que se la llevemos a Él. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere ver descansados a nosotros. Llevémosle esa carga a Dios, no la carguemos más nosotros. ¿Tienes un problema con tu hijo? ¿Tienes un hijo que es un problema? Llévalo delante de Dios. Dile: Señor, no puedo más con este hijo, ayúdame. Entrégaselo a Dios. Si tu hijo ya es adulto y está llevando una carga que no es tuya, mire, cada persona es responsable de sí mismo. Si tu hijo decidió vivir así, déjalo, entrégaselo a Dios, renuncia a él. Deja que Dios haga su obra en él, no estorbes la obra de él en su vida. Dios quiere hacer algo con tu hijo, pero tú eres un estorbo para que él lo haga. Déjale ese hijo a Dios. Nosotros no queremos sufrir, porque cuando un hijo sufre, uno sufre. Pero queremos ver a nuestro hijo en el infierno. Queremos que se pierda. Renunciemos a ese hijo para que Dios se encargue de él. Para que ese hijo no tenga a quien mirar sino a Dios.
y puedas ser salvo. Déjale tu hijo a Dios, déjale tu carga a Dios, déjale tu problema a Dios, no lo cargues más. En medio de esa situación, en medio de ese problema, Ana le hizo una promesa a Dios y Ana le dice que si se acordaba de ella, que si se dignara mirar su aflicción, que si le da un hijo, ella se lo va a dedicar a él todos los días de su vida. Miremos la oración de Ana, que no fue una oración egoísta. Ana fue una mujer sensible a la necesidad de Dios. Dios tenía una necesidad. Miremos el capítulo 3 del mismo libro de Samuel. El versículo 1 dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí tenía 2 hijos que eran los que estaban encargados en ese tiempo del sacerdocio, porque Elí ya está anciano. Pero esos hombres eran unos hombres impíos. Conocían a Dios, eran sacerdotes, eran hijos de sacerdotes, familia de sacerdotes, pero hacían muchas cosas malas. Si usted lee el libro de Samuel, se va a dar cuenta de las cosas que ellos hacían. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y que no había visión con frecuencia. Dios tenía una necesidad. Dios necesitaba levantar un hombre, un profeta. Y vemos que Samuel fue un hombre muy importante en el pueblo de Israel. Un profeta que Dios utilizó, que se dejó utilizar por el Señor. Pero vemos la sensibilidad de Ana. Ana era temerosa de Dios. Ana confiaba en Dios. Una mujer sensible a la voz, una mujer sensible a la necesidad de Dios. Entonces ella en esa ocasión hizo una oración que satisfizo el corazón de Dios. Ella dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y vemos que después de que Ana hizo esta oración, Eli no sabía lo que ella estaba orando. Eli no había escuchado la oración de Ana. Sin embargo, Eli le dijo: ve en paz y que Dios te conceda lo que le has pedido. Y dice que Ana salió de allí feliz, se fue muy alegre, muy contenta. Dice que ya no estuvo más triste, que comió, se fue para su casa. ¿Había cambiado la situación? ¿Salió Ana de allí en embarazo? No había cambiado la situación. Pero el Señor se había encargado del problema que Ana tenía. Toda esa amargura que Ana le llevó al Señor, el Señor la tomó, la cogió, y en lugar de esa tristeza, en lugar de amargura, puso gozo en su corazón. Dice que Ana no estuvo más triste. Ana y Elcana se fueron de luna de miel y allí ocurrió el milagro. Dice que se acordó Dios de Ana, concibió a Ana, se acordó de aquella mujer que fue delante de él a clamarle, a llorarle, a hacer un voto delante de él. Dijo: esta es la mujer que me prometió que si yo le daba un hijo, ella lo dedicaría a mí. Voy a darle un hijo. Y lo hizo. Ana quedó en embarazo, tuvo a Samuel. ¿Cuántas veces nosotros no le hacemos promesas a Dios y a la hora de cumplirlas se nos olvidan? ¿Le has hecho alguna promesa a Dios y la has olvidado? Nosotros olvidamos, pero Dios no olvida. Él quiere que nosotros cumplamos lo que le prometemos. ¿Cuántas veces estamos sin trabajo y le pedimos un trabajo a Dios con todo nuestro corazón y le prometemos que vamos a ser fieles,
que vamos a servir, que no nos vamos a dejar absorber por el trabajo. Y cuando tenemos ese trabajo nos olvidamos de esa promesa que hemos hecho. ¿Cuántas veces no llevamos una necesidad delante de Dios y le hacemos una promesa a Dios y cuando el Señor suple esa necesidad nos olvidamos? Dios es fiel. Nosotros olvidamos, pero Dios no olvida. Dice que al año que iba a subir, que era el tiempo de subir todos al templo, Ana le dijo a su esposo, no voy porque me voy a quedar hasta que el niño sea destetado para luego ya ir y dejarlo al templo. O sea, ya Ana estaba haciendo planes para que cuando su hijo fuera destetado, llevarlo al templo. O sea que Ana en ese tiempo no fue, sino que se quedó con su hijo. Pero ya ella tenía en su corazón y tenía en su mente que le iba a cumplir a Dios. Esa promesa, Dios le había cumplido a ella. Dios le había contestado su oración. Pero Ana estaba pensando en cumplirle a Dios. Ana, una mujer que le cumplió a Dios, una mujer que cumplió su palabra, que no se hizo la loca con esa promesa que había hecho, que ya ella estaba en su pensamiento cumplirle a Dios. Cuando llegó el tiempo de llevar el niño al templo, fueron, lo dejaron con la ofrenda. ¿Ustedes creen que fue fácil para Ana hacerlo? Es un hijo, era un niño, dice que estaba pequeño. Digamos que lo hubiera destetado a los 3, 4 años, por mucho, pues. Es un niño pequeño. Pero Ana sabía que ese niño en las manos de Dios estaba mejor que en las manos de ella. A Ana no le dio miedo dejar el niño en el templo, porque ella ya se lo había prometido a Dios y ella sabía que Dios iba a cuidar de él. Madres, confiemos en que el Señor es el que cuida a nuestros hijos. No tengamos temor, cuidémoslos, pero no tengamos ese temor de que a nuestro hijo le va a pasar algo, porque el Señor es el que cuida a nuestros hijos. Todo el tiempo el Señor nos cuida. Ana tenía su confianza en el Señor. Ana confiaba que Dios iba a cuidar a su hijo. Y ella fue al templo, le entregaron su ofrenda, dejaron al niño y volvieron a su casa. Ana le cumplió a Dios. Ana lo que le había prometido a Dios, se lo cumplió. Madres, ustedes que tienen hijos pequeños, críenlos en el temor de Dios. No hay herencia más grande que un padre le puede dejar a su hijo que el temor a Dios. Enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle a confiar en el Señor. En enseñarle a ser fiel a Dios. No es fácil. No es fácil porque cuando los hijos crecen, ellos toman una decisión. Si usted es madre de un hijo adolescente, si su hijo no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere ir a la iglesia, no se ponga a pelear con él. No se ponga a pelear con él. Si usted ya ha sembrado la palabra de Dios en su vida, créale a Dios, confíe en el Señor. El Señor se hace cargo. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Tú que has sembrado esa palabra en tu hijo, espera ese fruto. Vas a ver a tu hijo sirviéndole al Señor, pero no te desesperes, no te pongas a pelear con él. Entrégaselo a Dios. Deja que Dios obre en la vida de tu hijo, que Él, así como el alfarero hace con el barro, así Él hace con la vida de tu hijo, con la vida de tu hija.
Entrégale esa carga a Dios, descansa en el Señor. Dale buen ejemplo. Aprovecha cada momento para instruirlo, para enseñarle, pero no le des bibliazos. Confía que el Señor que empezó esa obra en Él la va a terminar. Un día tú le dedicaste tu hijo al Señor estando muy pequeño. Cuando oramos, cuando el pastor Ariel ora por los niños y se los dedicamos a Dios, el Señor ha visto eso. Eso no es cualquier cosa. Cuando le entregamos nuestros hijos al Señor, el Señor lo ve y Él empieza a trabajar en la vida de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor obre en ellos y no estorbar, porque nosotros no somos Dios, el que hace la obra es el Señor. Esperemos en Él y confiemos. Hace poco, un día miércoles, mi hija Sarita contó algo de su testimonio y el tiempo que fue un tiempo muy difícil para nosotros, el tiempo que ella estuvo lejos de Dios. Hubo mucho sufrimiento, hubo mucho dolor, pero en el fondo había una confianza en que Dios la iba a restaurar, que Sarita no se iba a quedar en el mundo. Para nosotros fue una situación muy difícil que vivimos con ella, pero Dios se hizo cargo. Yo, mi hija, se la había dedicado a Dios desde muy pequeña. Yo siempre declaro la palabra sobre ellos, que mis hijos son de Dios. Y hagan lo que hagan, nadie los puede arrebatar de las manos de Dios, porque ellos están en las manos de Dios. Ellos de pronto se hayan querido ir de las manos de Dios, pero Dios no los va a soltar. Y esa es mi confianza como madre. Y esa es la confianza que como madre debemos tener. No en nuestros hijos, no en nuestra propia sabiduría, no en lo que nosotros pensemos, creamos o digamos, sino en lo que Dios ya nos ha dicho. Si el Señor nos ha dicho algo, nosotros debemos creerle, debemos recordar las promesas de Dios. Madres, tus hijos son de Dios. Tú que tienes niños adolescentes, muchachos adolescentes, si tienes que corregirlos, si tienes que castigarlos con vara, hazlo. La Biblia lo dice. Lo vemos en Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Dice: castiga a tu hijo mientras hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 23, versículo 13 y 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No te dé miedo. Nos han metido miedo que si castigamos a nuestro hijo nos van a llevar a la cárcel. Pues que nos lleven. Pues de allá Dios nos va a sacar. Así como hizo con Daniel. Daniel fue metido al pozo de los leones porque no quiso obedecer al hombre, porque él lo que hizo fue agradar a Dios, no agradar a un rey. Si la palabra de Dios nos dice algo, nosotros lo hacemos, no importan las consecuencias, porque Dios se va a encargar de ver nuestro corazón y nos va a librar. De lo que sea nos libra. No tengamos miedo, no tengamos temor. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, el Señor nos va a bendecir. Nos va a bendecir con hijos nobles, con hijos obedientes. No le creamos al mundo, no le creamos al sistema, creámosle a Dios. El mundo quiere meter en nosotros cosas contrarias a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice algo, no es porque sí. Es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Dice también en Proverbios que
Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Cuando nosotros nos portamos mal, el Señor nos corrige, el Señor nos disciplina, porque nos ama. Así nosotros, porque amamos a nuestros hijos, también los corregimos. Entonces no le tenga miedo a lo que dice Satanás, a lo que dice el mundo. Creámosle a la palabra de Dios. Tú que tienes hijos pequeños, que, que son todavía bebés, que son niños pequeños, corrígelos, instrúyelos en su camino, para que cuando sean grandes, ellos no se aparten del camino de Dios. Pídale sabiduría a Dios. Muchas veces no sabemos cómo comportarnos con nuestros hijos, no sabemos qué hacer. Pues vamos delante de la presencia de Dios y preguntémosle. Él tiene la respuesta a todo. Pero ante todo, madres, enséñenles la palabra de Dios a sus hijos. Enséñenles los versículos de la Biblia, enséñenles los capítulos de la Biblia. Ellos están pequeños, ellos absorben. Y la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es sembrada la palabra de Dios en sus corazones. Algo que yo tengo que agradecerle a mi mamá, aunque ella ya no está aquí con nosotros. Mi mamá desde muy pequeña me enseñó la palabra de Dios. Es más, yo aprendí a leer en la Biblia. Mi mamá nos ponía a leer la Biblia. Y si nosotros nos equivocábamos en una palabra, en una coma, en un punto, nos corregía. A mí a veces eso me enojaba, me hacía enojar. Y yo decía a mi mamá, ¿por qué? Si ella se sabe la Biblia, ¿para qué me pone a leer? Pero mi mamá no lo hacía por ella. Ella lo hacía por nosotros. Todos los días mi mamá con nosotros repasaba los versículos. Nos enseñaba capítulos enteros. Yo le doy gracias a Dios porque por mi mamá yo aprendí a amar la Biblia, a amar la palabra de Dios, a tenerle temor a Dios. Y yo en esta mañana, yo quiero honrar a mi madre. Aunque ya no esté aquí, la quiero honrar. Y honrar a todas las madres que se han preocupado por enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Mire, nosotros estamos en los últimos tiempos. Estos tiempos son muy malos para nuestros hijos. Si nosotras como madre vivimos tiempos malos, imagínense a nuestros niños. Llegará el tiempo, y muy cerca, que ya no vamos a tener una Biblia en la casa. Mire, nosotros ahorita nos damos el lujo de tener 3, 4 Biblias en la casa, tener la Biblia en el celular. Nos damos el lujo de dejar la Biblia en la iglesia porque en la casa tenemos otra. Podemos escuchar la Biblia por YouTube. O sea, hay tantas formas de acceder a la Biblia. Va a llegar un momento en el que se nos va a prohibir leer la Biblia. Y el que tenga una Biblia en la casa lo van a matar. Lo pueden hasta matar. Cuando llegue ese tiempo, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Cómo van a reaccionar ellos? ¿Van a tener Biblia en su corazón, en su mente? ¿Van a saber qué responder? Nosotros en este momento tenemos un privilegio, que tenemos esa libertad de poderles enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, que podemos compartir con ellos la palabra de Dios, que podemos compartir con ellos devocionales, que podemos instruirles, que podemos enseñarles, que podemos corregirles. Va a llegar el momento en que no se va a poder hacer. En el capítulo 2 dice que Ana oró y dijo, y allí empieza una alabanza al Señor. Y esa es una oración de adoración. Ana estaba feliz. Todo lo que le dice ella al Señor es una adoración a Dios. Vemos que Ana no está más triste, que Ana dejó el niño allí, pero no se fue con su corazón cargado por lo que había hecho, se fue contenta y adoró al Señor. Y vemos cómo Dios se siguió encargando de Ana. En primer libro de Samuel,
capítulo 2, versículos 18 al 21. Dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer su sacrificio, el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces mire que en lugar del hijo que ella entregó, el Señor le dio 5 hijos más, la llenó de hijos. Dios es fiel. Él cumple su palabra. Si nosotros vamos delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón sensible, con un corazón sencillo delante de Él, Dios es fiel. Él dice que Él nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ana se deleitó en el Señor. Ana, aunque estaba triste, aunque tenía una amargura en su alma, aunque había mucho dolor en ella y había una necesidad en ella, ella confió en el Señor. Ella dice, fue al Señor, no estuvo más triste, adoró al Señor, y el Señor concedió el deseo de su corazón. No solamente le dio un hijo, le dio 6 hijos. Y tuvo un hijo llamado Samuel, que fue un profeta grande, un hombre principal en el pueblo de Israel. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que ministraba al Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Mujer, deleítate en el Señor, y Él concederá esa petición que tienes en tu corazón. Confía en el Señor, espera en Él, que tu confianza, que tu esperanza esté solamente en Dios. Este mensaje lo he querido llamar una mujer extraordinaria. Y busqué en el diccionario qué quiere decir una persona extraordinaria, y dice, es una persona que inspira a otros. ¿Te ha inspirado, Ana? Una persona que sabe lo que quiere. ¿Sabía Ana lo que quería? Que mantiene su enfoque. Una persona que mantiene su enfoque. Ana mantuvo su enfoque. Ella le prometió, ella le pidió un hijo a Dios, se lo prometió a Dios y le cumplió a Dios. Una persona que hace cosas fuera de lo común. Ana hizo una cosa fuera de lo común. No cualquier persona va a hacer lo que Ana hizo. Ana podía haberse hecho la luz con su promesa, pero no, ella decidió cumplirle al Señor. Ella decidió cumplirle a Dios, pero vemos también la recompensa que Ana tuvo con sus otros 5 hijos. Por el que le había entregado a él le dio 5 hijos más. El Señor siempre nos da a nosotros mucho más de lo que le pedimos. Y le damos gracias a Dios por esto. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros. Le damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, porque Él ha suplido nuestras necesidades, porque nos ha dado más de lo que le hemos pedido, porque aún antes de que nosotros le pidamos,
Él ya nos ha escuchado. Y el Señor siempre tiene una respuesta para nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me escucha? Dios sí te escucha y Dios sí te contesta. Mire, aunque Ana estaba amargada, había una tristeza grande en su corazón, tenía motivos para estar como estaba, pero ella fue delante de Dios. Fue a llevarle toda esa tristeza a Dios. Y en lugar de esa tristeza, Dios le dio alegría, le dio gozo y ella pudo disfrutar de una familia numerosa. Ella pudo disfrutar una vida plena porque había sido sensible a la voz de Dios, porque confió en el Señor, porque le creyó a Dios, porque era una mujer que temía a Dios, porque era una mujer que adoraba a Dios. Ojalá usted pueda leer los primeros o todo el capítulo de Samuel. Si quiere, lea los 2 capítulos que son lindos, pero lea la historia de Ana y se dará cuenta en todos los momentos, dice que ella adoró, no solo ella, también con su esposo. Eran personas que adoraban a Dios, eran personas agradecidas con Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, en cualquier momento lo adoramos. No esperamos un momento específico, sino que en cualquier tiempo lo estamos adorando. Debemos de tener un corazón de adoradores, un corazón que alegre el corazón de Dios, un corazón agradecido, un corazón sensible a lo que Dios nos quiere decir. Adoremos a Dios por las cosas buenas que nos pasan, adoremos a Dios por las cosas negativas que nos pasan, adorémoslo por los tiempos difíciles, pero también en los tiempos buenos. Adoremos a Dios en todo momento. Ana era una mujer que adoraba. Y eso nos debe inspirar a nosotros a adorar a Dios, a ser agradecidos con Dios, a exaltar el nombre de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta mujer que nos inspira. Señor, que así como Ana nosotros podamos ir delante de ti, podamos confiar en ti, descansar en ti, esperar en ti, confiar en ti, depender de ti, ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar fuerzas en ti, a renovar nuestras fuerzas en ti, a dejar nuestras cargas, que así como Ana dejó toda su amargura, dejó su tristeza a tus pies, así también nosotros podamos ir a dejar todo lo que nos molesta, todo lo que nos carga, todo lo que nos duele, a dejarlo delante de ti. Ayúdanos a descargarnos, ayúdanos a comer de ti, Señor, a saciar nuestra sed en ti, a saciar nuestra necesidad en ti. Y que así como Ana, nosotros también podamos cumplirte, Señor, lo que te prometemos. Ayúdanos, Señor. En tus manos está nuestra vida. Señor, queremos depender de ti. Entregamos hoy nuestra familia a ti, nuestros hijos los entregamos a ti y declaramos la libertad para ellos en el nombre de Jesús. Declaramos para nuestros hijos que se llenan de tu palabra, que se llenan de tu presencia. Declaramos el año del jubileo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro esposo, en el nombre de Jesús. Declaramos que veremos a nuestros hijos sirviéndote. Mujer, declara hoy sobre tu hijo, declara hoy sobre tu hija, declara hoy sobre tu esposo. Si tienes un hijo rebelde,
En el nombre de Jesús declara que esa rebeldía se va. Declara la libertad para Él. En el nombre de Jesús. Es hora de arrebatarle a Satanás lo que nos pertenece. Es hora de quitarle a Satanás lo que Dios nos ha dado a nosotros y que nos ha querido robar. Es hora de levantarnos. Es hora de dejarle los problemas a Dios. Es hora de dejarle las necesidades, las angustias, las cosas que nos duelen, que nos molestan, que nos enojan, que nos irritan. Es hora de dejarlas a Dios. Es año de jubileo. Declara el año de jubileo sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Tomemos fuerzas en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, esperamos en ti y te damos gracias porque nuestra confianza la podemos poner en ti, Señor, porque tú eres el que nos sustentas y nos ayudas cada día. Queremos comer de ti, queremos depender de ti, queremos alimentarnos de ti. Tú suples nuestra necesidad, tú llenas nuestro vacío, tú lo llenas todo, Señor, en ti estamos completos. Gracias te damos, oh Dios, por todas las cosas. Te bendecimos, te alabamos y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.